Entonces entendemos que esas cualidades deben de observarse antes de un matrimonio, no durante el matrimonio, no después del matrimonio. Es obvio que una persona que termina separándose puede ver perfectamente bien dónde está el error asociado a ese matrimonio desde antes, en las cualidades que simplemente no observó. Y estoy hablando de una parte que no estoy hablando de la parte física, sino los aspectos emocionales, los aspectos en términos de la racionalidad de la persona. Ahora bien, el Zohar no se está refiriendo, y quiero aclarar, específicamente a esto, sino que podemos obtener también una enseñanza a partir de ello. La infidelidad simplemente es cuando ocurre un cortocircuito. Puede ser incluso dentro del matrimonio, puede ser fuera del matrimonio, donde esa infidelidad o ese adulterio no es entre ellos, sino que ellos son llamados la esposa y el creador es el esposo. Por lo tanto, también cuando ellos rompen de alguna forma con el creador, ese rompimiento es porque hubo un adulterio. Pero vamos a ahondar en esto. ¿Por qué escribía el Cohen Gadol el nombre de Yudke Vavke en un pergamino de forma regular? Y luego escribía el nombre de Yudke Vavke a la inversa. Es decir, ponía Hei, Vav, Hei, Yud. Lo ponía el pergamino en el agua y las letras eran borradas en agua. Y dice el Zohar, porque lo ponía al derecho y al revés, y tenía 4 aspectos que podían resultar de esta situación. Juicio con juicio, misericordia con misericordia, misericordia con juicio y juicio con misericordia. Si era exonerada, permanecían las letras de misericordia, de Yudke Vavke. Y si era culpable, desaparecían las letras de misericordia, es decir, Yudke. Y entonces ocurría su sentencia, es decir, estaba asociada a la parte de juicio, que es la Vav y la Hei. Toda esta explicación tiene una similitud idéntica. Toda esta explicación de la Sotá es idéntica a la historia después de leer varias páginas del Zohar. Cuando el pueblo de Israel pudo beber las aguas de Mará, porque eran aguas amargas, Marim. Esto está en Shemot, capítulo 15, versículo 23. Dice que el pueblo de Israel llegó y se encontró las aguas de Mará, que eran amargas. Ya no está hablando, si se fijan, de la esposa. Ahora está hablando del pueblo de Israel, que en realidad es metafóricamente la esposa del Creador. En este episodio de la Torá, Akadosh Baruj Hu puso a prueba al pueblo de Israel. El origen de esta prueba es que en Egipto los egipcios acostumbraban reclamar que ellos eran los padres de los bebés de Israel. O sea, le atribuían adulterio a las mujeres de Israel. Y verdaderamente, lo explica el Zohar, había muchos hombres que sospechaban de sus esposas, hasta que Akadosh Baruj Hu los trajo a las aguas de Mará para probarlos. Aquí aprendemos que todo hombre o mujer que tiene sospechas o celos dentro de su matrimonio, Akadosh Baruj Hu va a ponerle una situación de prueba tarde o temprano, porque ningún matrimonio puede subsistir de forma correcta así. Lo estoy explicando del Zohar. Los celos
es una de las formas más graves de idolatría. Por eso los puso a prueba. Una persona que tiene celos, en primer lugar, es una persona que está incitando una serie de batallones de acusadores. Así lo dice el Zohar. Como si quisiera exterminar a la otra persona, explica el Zohar. Esos son los celos. Quiere matar, quiere destruir, quiere hacer pedazos a la otra persona. Por eso Akadosh Baruj Hu lo va a poner a prueba pero una prueba de verdad. Porque a Akadosh Baruj Hu no le gusta que existan personas difamadoras en medio de sus hijos. Cuando les probó, dice que Hashem les mostró un árbol que fue arrojado a las aguas. Ese árbol es el nombre de Yud-Ke Vav-Ke, que era el mismo usado para probar a las esposas de los hijos de Israel, en el caso de la mujer Sotá. Entonces, en el ejemplo de la Sotá, son las mujeres que fueron probadas. Pero en el ejemplo de las aguas amargas, fueron probados los hombres. Porque es inaceptable los celos dentro del matrimonio, porque equivale a una idolatría de tal magnitud que es como si la otra persona se convirtiera en acusadora de su pareja y quisiera destruirle. Ninguno de ellos fue considerado culpable. Afortunadamente, porque la semilla de Israel siempre mantuvo su pureza. Y es que alguien que acusa a alguien dentro del pueblo de Israel, hablo del pueblo de Israel, no simplemente de Israel, no, el pueblo, es obvio que siempre va a mantener su pureza. Pero ¿por qué toma el sacerdote polvo del piso del tabernáculo? En Bamidbar, capítulo 5, versículo 7, hace esta alusión, que toma el polvo del tabernáculo, del piso, perdón. ¿Qué función tiene ese polvo?, pregunta el Zohar. Dice, porque todos vienen del polvo y todos regresan al polvo. Como dice en Kohelet, capítulo 3, versículo 20, todo se origina en él. Si fuera solo el polvo, así, tomó polvo, se refiere a Malhut, pero es del polvo del piso del tabernáculo. Se refiere al final de Malhut, que es llamado tabernáculo, es decir, Malhut de Malhut. Se refiere para ver si en verdad hubo una infidelidad física que era arrojado al agua amarga, que representa un estado de juicio, es decir, era el agua amarga de las maldiciones. Así le dice la Torá, dice el agua amarga de las maldiciones. Las aguas amargas, ¿qué son? Son preguntas sin respuesta, explica mi maestro. Es decir, una persona que comete una ruptura de Yesod y de Malhut, sea por su conducta con el Creador, o sea por una conducta sexual incorrecta, recibe preguntas sin respuesta. Adquiere un estado de juicio y se pregunta, ¿por qué me pasa esto? Y no sabe por qué. Por el contrario, dice el Zohar, ¿cuántos ríos dulces se desprenden desde Erampín? Porque explica el Zohar, cuando verdaderamente la serpiente había infectado a la persona, entonces son aguas de maldición.
Pero igual que con el árbol que volvió las aguas dulces, dice, si la mujer bebía las aguas y éstas se volvieron dulces, entraban a ella, la purificaban y ella concebía, embelleciendo el embrión dentro de ella de forma contraria, era como si engendrara una serpiente dentro de ella. Ese es el significado de se hinche tu vientre y tus muslos se sequen, que está en Bemidbar, capítulo 5, versículo 21. Y esto hay que explicarlo. Quiere decir que la persona, cuando comete un cortocircuito a nivel sexual y hace esta ruptura, este rompimiento entre Yesod y Malhut, lo único que puede reparar eso son las aguas dulces. ¿Qué son las aguas dulces? Es el árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? Es el Zohar HaKadosh. Porque cuando la persona comprende los secretos del cielo y comprende qué es lo que le ocasiona hacer esa transgresión, la persona hace teshuvah, la persona ya no lo vuelve a hacer, porque la persona comprende que se hace daño a sí mismo y no quiere vivir estados de juicio, y en ese momento la persona se corrige, y esas son las aguas dulces. Conocer los secretos del cielo es transformar un corazón duro por un corazón tierno. Entonces, esta evaluación de pureza e impureza, que es parte de este maravilloso censo, continúa a todos los hijos de Israel, tanto en la impureza de los celos como en la pureza sexual. Por lo tanto, está verificando quién tiene esa conexión entre Yesod y Malhut. Quien tuvo celos rompió esa conexión. Quien tuvo impureza sexual rompió esa conexión. La mujer representa a Malhut, la gota de semen. El hombre representa a Zeirampín. Se refiere a que de ninguna manera haya Zera Levatalá, pérdida de la semilla, pues de otra forma la persona automáticamente irrumpe en un estado de juicio. Vendrán eventos duros a su vida y no sabrá por qué. Esas son las aguas amargas. Aguas amargas son situaciones kármicas. Por eso la persona quedaba en una aparente vergüenza frente a todos, es decir, no saber por qué. Y ahora viene algo muy bonito. Dice que la mujer de Israel debe ser fructífera y como una vid viñatera, la que produce vino. Secretos. Esa mujer de Israel no se mezcla con otra clase de mujeres. Jamás se relaciona con nadie más en público, exclusivamente en su casa. Dice, ahí es donde sus ramas brotan en toda dirección y florece, en su casa. Porque su pacto no solo es con su marido, sino con el propio Akadosh Baruj Hu. Por eso es que se le caían los muslos de la que era infiel, es decir, le afectaban el yesod en lo interior de sus muslos. Y viene un punto muy importante para las mujeres. Me hubiera gustado mencionar esto en una clase en vivo. Dice, una esposa que expone su cabello afuera para mostrar su belleza causa que la pobreza visite su casa. Ella causa que sus hijos no sean distinguidos en esa generación y atrae enfermedades sobre la casa, incluyendo lepra, es decir, enfermedades de la piel. Por esto, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque los cabellos de ella son vistos desde el exterior. Son considerados impudicia para su casa,
más en un lugar público. Porque el hombre que mira a esa mujer a través de su cabello, lo acaricia con su mirada. Solo he explicado mi maestro en el Sefer Amidot de Rabbi Rahman de Breslev, porque la mirada acaricia a la persona. Por lo que está escrito, tu mujer será como vid fructífera en el interior de tu casa. Eso lo explica Rabbi Yehudá, que los cabellos expuestos de la mujer son permeados por fuerzas del otro lado y la dañan a ella, por lo que la mujer debe tener cubierto su cabello aún a las vigas de su casa y mucho más fuera de la misma, pues grandes infortunios se atraen a la casa por el cabello de la mujer. Causa que su esposo sea maldecido y produce pobreza, causa lepra e impide alcanzar a sus hijos puestos importantes. Claramente explica el Zohar que el pelo de la mujer es clave para que sus hijos sean respetados sobre los demás hombres y que su marido sea bendecido arriba y abajo. Qué delicado es este punto, poco observado por la mayoría de las mujeres. Literalmente indica el Zohar que el hombre no debe permitir que la mujer deje que su cabello sea visto pues en ningún momento, como parte de una modestia doméstica, más cuando es expuesto al exterior. Les recuerdo que cabello, pelo, implica juicio. Continuando con el tema de la sotá, Rabbi Eliyá explica que tanto los celos como la envidia, ambos, celos y envidia, provienen de la inclinación al mal. Y en muchas ocasiones, desgraciadamente, cuando los hijos de Israel profanan la Torá, Dios los envía al exilio. ¿Y por qué relaciona estos dos conceptos? Porque la persona que tiene envidia y que tiene celos, inmediatamente es cortado del pueblo de Israel. Y ese exilio que le hacen a la persona, la mandan lejos de sus secretos, del estudio, de muchas cosas que tenía anteriormente. Esa experiencia es para que se purifique y se refine. Un ejemplo son las aguas amargas, situaciones de la vida sin respuestas, situación que finaliza cuando prueban el árbol de la vida y regresan de todo corazón y sin esperar nada a cambio al estudio sincero de el Zohar. En el caso de la sotá, viene por parte del hombre un espíritu de celos y ella no pecó. Por el otro lado, en el espíritu de celos viene también al hombre y ella sí pecó. O sea, dos circunstancias. En uno, le viene el espíritu de celos, ella no pecó. En el otro, le viene el espíritu de celos y ella sí pecó. Vamos a entender esto. En Bamidbar, capítulo 5, versículo 14, ciertamente explica el Zohar, hay un espíritu de impureza en los celos, uno falso y uno verdadero. Esa es la explicación de este pasaje. Por eso, en uno viene un espíritu de celos y ella sí peca, y en el otro viene un espíritu de celos y ella no peca. Cuando el hombre hace buenas acciones, no peca. Es cuando tiene una mujer hermosa y prolífera, pues esa mujer es el alma. Repito, cuando un hombre hace buenas acciones, tiene una mujer hermosa y prolífera. Está hablando del alma. Cuando el hombre tiene malas acciones, o existe la inclinación al mal, o sea, la serpiente, entonces se habla de que la mujer sí pecó. Pero ¿por qué habla de un hombre celoso? ¿Por qué tiene forzosamente que poner aquí al hombre celoso? Si finalmente hay hombres que no son o no somos celosos. No está hablando tampoco del varón.
No, está hablando de que la inclinación al mal es celosa, seduce a los hombres y les inclina a morir. Es decir, esta seducción de los celos es algo que penetra como una serpiente poco a poco y finalmente les inclina a desconectarse, a morir. Es una tentación. La inclinación al mal domina a través de los cortos circuitos que les provoca, va contaminando a la persona y les envuelve en un cadáver. Así lo dice el Zohar. Su lado derecho de la inclinación al mal, de los celos, es la serpiente Ishmael. Y su lado izquierdo es Samech Mem, que es llamado perro, que está designado sobre el Geinom. El espíritu de celos que representa la inclinación al mal e incluso muchas veces acusa a las personas aunque no están contaminadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el espíritu de la envidia y de celos es una especie de seducción que, a pesar de que la persona no está contaminada, busca empezarle a envolver para que vaya generando pensamientos, palabras, acciones, y va cometiendo en sí misma cortocircuitos que van rompiendo su conexión Yesod Malhut, como envolviéndolos en un cadáver. Qué peligroso los celos, la envidia, y no hablo de la categoría de lo que representa a nivel de nuestra vida, sino qué peligrosa la desconexión que intenta hacer dentro de nosotros para ser exiliados finalmente de toda esta fuente de sabiduría. Por eso dice la Torá que cuando la hija de un sacerdote se profana prostituyéndose, profana a su padre y será quemada con fuego. Es radical. Esto viene en Vayikra, capítulo 21, versículo 9. Y dice, así con fuego como la plata se purifica del plomo. Igual cuando los hijos de Israel son contaminados, son enviados al exilio. Cuando la persona tiene envidia de otra, cuando la persona tuvo celos de alguien más, es exiliada. Se le pone en un exilio lejos o separada de ese círculo por ese cadáver en el cual básicamente es envuelta la persona. Entre los hijos de Esav y los hijos de Ishmael en servidumbre. Es decir, la persona que tiene celos y envidia no queda en medio del pueblo de Israel, ni queda asociada a personas del pueblo de Israel. Queda en medio de los hijos de Esav y de los hijos de Ishmael en servidumbre. Ahí es donde se refleja sufrimiento y aguas amargas. Pregunta sin respuesta. Hasta que regresan al estudio del árbol de la vida, que es el Zohar, entonces desaparece esa condición de exilio. Por eso, ese árbol amargo es como una prueba de la sospechosa condición del estudio que tuvo. Es decir, la persona es probada si realmente conocía los secretos o no. Y como no los adoptó, no los comprendió, entonces la persona es probada. Ahí la importancia de estar en continuo estudio con los secretos del árbol de la vida. Entonces, repito, es una prueba sospechosa del adulterio de la persona. Es decir, prueba
si se desvió verdaderamente de su marido. Y no estamos hablando del esposo, No, si una persona se desvió de esta conexión Malhut Yesod de Akadosh Baruj Hu, entonces es sospechada de adulterio, como si se desviase del camino. Y esto no estamos hablando de una mujer o de un hombre, de la hembra y el varón. No, esto es una prueba que todos los hijos de Israel serán probados en la última redención. A todos se les probará en este sentido, precisamente para separar la escoria y la pureza. Pero dice el Zohar que los sabios entenderán, esto lo dice en Daniel capítulo 12, versículo 10, porque los sabios son del lado de Biná, que es el árbol de la vida. Por eso, la importancia de estudiar los secretos del cielo, para que cuando una persona tiene un conflicto material y siente envidia, o una persona tiene un conflicto emocional y siente celos, va a ser probada. Le van a poner una prueba de envidia, le van a poner una prueba de celos. Y la persona empieza a generar pensamientos, emociones, empieza a cortocircuitarse hasta que finalmente queda envuelta como un cadáver. Y en eso es exiliada. Nos está explicando algo donde dentro de este conteo, Akadosh Baruj Hu dice, estas personas quedan en el exilio, no son contadas. En el momento en que ocurre esa redención, los sabios obviamente lo entenderán. Y entonces, ¿por qué lo entenderán? Porque conectan con Biná, que es el árbol de la vida. Y cuando ocurre esta redención, esto lo explica mucho mi maestro, el pueblo de Israel vivirá de la providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? Del árbol de la vida. Ya no va a haber alajá, sino que todos estarán apegados al árbol de la vida, no al árbol del bien y del mal. La pureza y la impureza no aplicará más a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque no serán más sustentados por el ignorante. Serán sustentados por comer lo limpio, lo kosher, lo permitido. No necesitarán obtener sustento de los Erev Rab, que son los que comen lo impuro y lo prohibido. Literalmente el Zohar dice que cuando alguien no come kosher, se alimenta de lo impuro, es como contaminarse con una mujer de su menstruación, o contaminarse con una sirvienta, una mujer no israelita, o con una prostituta. Esto para que entiendan que aquella persona que come de la impureza se relaciona con esa impureza y se relaciona con los pueblos paganos. Y dice, esos que se relacionan con la impureza son los hijos de L-I-L-I-T, es decir, aquellos que pierden su semen. Lo dice con todas las letras. Los hijos de L-I-L-I-T son los que comen lo impuro y lo prohibido. Es la sirvienta, la mujer no israelita y la prostituta. Así lo dice literalmente. Estas personas se alimentan de lo impuro, ignoran los Shabbatot, ignoran el Shabbat, como si fuera cualquier día de la semana, como si fueran gente mundana. Y obvio, si comen de lo mundano, es obvio que no les importa aquello que no es lo mundano. Y dice el Zohar, necesitarán estudiar Mishnah para distinguir entre lo prohibido y lo permitido. Es decir, pertenecen a un grupo muy religioso. Por eso, solo aquellos que estudian los secretos de la Torá, literalmente lo dice el versículo 97 de esta parashá, dice, serán llamados mi pueblo. Solo aquellos que estudian los secretos de la Torá serán llamados mi pueblo.
El resto puede estudiar la Mishnah para que distingan entre lo prohibido y lo permitido. Podrá estudiar el Talmud, podrá estudiar el Pirkei Avot, podrá estudiar lo que sea. No será llamado mi pueblo. Primero tendrá que entender entre lo prohibido y lo permitido, y hasta que estudie los secretos del cielo, que hará Teshuvah, esos son llamados mi pueblo. Eso es muy duro. Y este es un hidush. Así como la sotá es evaluada, probada con aguas amargas que se tornan en dulces, así el pueblo de Israel será puesto a prueba para ser separado de las multitudes mixtas, de los Erev Rav, a través de las aguas que bebe durante su exilio. ¿Cuáles son las aguas que bebe? El Zohar. Por eso los estudiosos de la Torá serán prolíficos. Los que cometen adulterio de la Torá son aquellos que se mezclan con otras corrientes que no son las corrientes totalmente puras. Literalmente serán expuestos públicamente en su fracaso. Es la división que vendrá en la última redención. Y habrá otro grupo también que son ignorantes en la Torá, pero son del lado del bien. Se refiere a aquellos que permanecieron al pie del monte Sinaí, como lo expresa en Shemot 19. A esos que son del lado del bien, pero que no tuvieron acceso a la Torá, se les dirá: si ustedes aceptan sobre ustedes mismos un estudioso de la Torá durante la redención del exilio, como un jinete con su asistente, es mejor. Pero si no, ahí en el exilio será su entierro. Es decir, aquellos que vienen del lado del bien, pero que no acepten a un estudioso de la Torá, para efectos de ayudarles a guiar su vida, esos está muy bien, estarán del lado correcto. Pero los que no lo hagan, será su entierro. Son todos aquellos que en la era mesiánica despiertan y se apegan a los estudiosos de la Torá. Por eso, cuando todo sea revelado, en la época mesiánica, ya todos los secretos serán revelados. Se entenderá por qué hacer y por qué no hacer todas las cosas. Ya no se aceptarán más conversos. Ya no habrá más conversiones, porque todos estos años los estudiosos de la Torá estuvieron sufriendo con cada explicación, tratando de hacer llegar esta sabiduría. Y los integrantes de las multitudes mixtas, los Erev Rav, estuvieron prosperando. Es decir, utilizaban los mecanismos religiosos para enriquecerse, para tener nombre, para tener buenas relaciones, para prosperar. Mientras que los verdaderos estudiosos de la Torá estaban sufriendo, tenían necesidades. Y los otros, mientras tanto, prosperaban con estatus, con ego. Eso está escrito en la frase: el pueblo vio esto, tembló y se paró a lo lejos. Está escrito en Shemot capítulo 20, versículo 18. ¿Por qué dice se paró a lo lejos? Estarán lejos de la redención. Solo observarán a los estudiosos de la Torá y a la nación santa, pero estarán lejos de ellos. Las multitudes mixtas están en medio del pueblo de Israel. Por eso es que nos habla la Parashá Naso de un censo, porque quiere saber a Kadosh Baruj Hu realmente quiénes son los verdaderos del pueblo de Israel, no solamente porque Él los pueda contar, sino porque ellos puedan contarse como gente del pueblo de Kadosh Baruj Hu. Dice claramente
estas multitudes mixtas están en medio del pueblo de Israel y se vuelven pastores de los hijos de Israel. Es decir, son dirigentes de sinagogas, de organizaciones religiosas. Y dice el Zohar, y no tienen capacidad de hacer el bien con los eruditos de la Torá. Son incapaces de ayudar la difusión de la Cábala. ¿Por qué no quieren apoyar esa difusión? Porque les perjudica para que pierdan su poder. Eventualmente, dice, los eruditos de la Torá son tratados como perros, viven en aflicción y abatimiento, como dice en Eijá, capítulo 4, versículo 2, los preciosos hijos de Sión, comparables a oro fino, cuán estimados son como si fueran ollas de barro. Es decir, son los cabalistas que son despreciados por los grandes líderes de organizaciones religiosas que tienen mucho poder y mucha fuerza en su nombre. Por el contrario, las multitudes mixtas, los Erev Rav, dice, son grandes estudiosos de la Mishnah, son personas ricas, viven en paz, con felicidad, sin dolor, sin aflicción. Y dice el Zohar, ojo, a los que estudian la Mishnah, que no apoyan el estudio del Zohar. Les dice el Zohar, lo voy a leer literalmente, ladrones, sobornadores, quienes son jueces y la élite de su gente. Como dice en Bereshit, la tierra está llena de violencia por su causa. Esto está en Bereshit, capítulo 6, versículo 13. Repito, estas palabras son durísimas, fuertísimas, y no son mis palabras. Son palabras directamente del Zohar HaKadosh. Y habla el Zohar de una frase, porque cuando vine, no había ningún hombre. Esto está escrito en Yeshayá, capítulo 50, versículo 2. Se refiere a la frase, que me hagan un santuario y moraré en ellos, que está en Shemot, capítulo 25, versículo 8. Se refiere a que toda la sinagoga es llamada santuario, y que la Shejinah, la presencia divina, llega temprano a la sinagoga. Por eso, los primeros 10 que llegan son exaltados, porque apaciguan a Kadosh Baruj Hu, le dan consuelo. Es como van llegando a la sinagoga y le dicen, a Kadosh Baruj Hu, no te preocupes, aquí estamos. Pero en realidad es como si el Santísimo, como si Akadosh Baruj Hu morara dentro de él. Es decir, ve que todos sus miembros y órganos son presentes. ¿Por qué? Porque espera que lleguen 10 hombres para formar un minyan. Y cada uno representa una sefirá, como si cada uno fuera uno de sus miembros y sus órganos. Es el minyan de la sinagoga, que deben de completarse esos 10, que representan las 10 sefirot, y un número incrementado, si se pudiera, que incremente la gloria del rey. Cuando ya no son 10, sino son 12, 14 o 20, incrementa la gloria del rey. Todos ellos, cuando llegan a la sinagoga, deben refrenarse del habla mundana, porque todos ellos constituyen como si fuera una sola envoltura de la santidad celestial. La razón por la cual la Shejinah se posa sobre ellos es porque cuando se une ese cuerpo y la pureza de todos los presentes, el lado izquierdo no puede acercarse. Así pues, ese minyan forma una especie de escudo para que toda la oración que es efectuada sea efectivamente recibida. Y como ya explicamos en años anteriores,
Otra cosa es que la oración sea aceptada. Así pues, como vemos este acto de conexión que representa el minyan, es como el pueblo de Israel que efectúa en un momento la conexión con el Creador. De hecho, la sinagoga está haciendo oración y el minyan representa ese cuerpo de conexión con el Creador, a tal grado que señala el Zohar que todos deben de llegar juntos, no poco a poco. Deberían de llegar como un solo cuerpo. Rabbi Abba abrió la discusión diciendo, de David, bendice Hashem alma mía y todo mi ser bendiga. Eso está en un salmo. En ese momento, donde desde Malhut volvemos a reconectar ese cuerpo con el Creador. Sin embargo, indica la Torá que la Torá clama ante la infidelidad, donde muchos han cambiado a su esposo por otro. Aquí resume todo este aspecto de la sotá. Se han olvidado de él y la Torá clama, pero nadie presta atención, dice el Zohar. Es decir, dicen, ¿para qué formo parte del minyan? No es importante. Es más importante atender mi casa, es más importante atender mi negocio, es más importante atender tal o cual asunto. Ese, justamente, ha caído en infidelidad. La Torá clama infidelidad de esa persona porque ha cambiado a su esposo, que es Akadosh Baruj Hu, por otra cosa. Dice el Zohar, para todos ellos, para todos los que cambiaron a Akadosh Baruj Hu por otra razón. Dice, una persona anda por este mundo y cree que le pertenece para siempre. Cree que permanecerá aquí por generaciones. Mientras anda, en realidad es encadenada, lo que significa que enferma y es atada a su cama. Es decir, la persona piensa que anda en este mundo como si le perteneciera, hasta que lo encadenan y lo atan a la cama. Mientras permanece en ese estado, en la cama, es juzgado junto con otros litigantes. Dice, si encuentra un buen abogado, se salva del castigo. ¿Quién es ese buen abogado? Son las buenas obras que lo protegen en tiempos de necesidad. Creemos que somos dueños de nuestro tiempo, de nuestra vida, y hasta que viene un juicio o una enfermedad, es que hacemos recuento de nuestras malas cualidades. No es cuestión de tiempo. Por el contrario, debemos hacer buenas obras, sedaká, ayuno, enseñar a otros, estudiar Zohar. No hay mejor acción que enseñar a otro. Cómo conectar con su Creador es el máximo. Lo máximo que un ser humano puede hacer es ayudar a otro a conectar con su Creador. Esas obras nos permiten pagar ese abogado para el momento en que vienen nuestras dificultades. Si no tenemos buenas obras, que son las que mencioné, si no hay un buen abogado que lo defienda, se le declara culpable en el juicio y se le ordena morir en este mundo. Se escribe todo lo que hizo en este mundo, todas las palabras que salieron de sus labios de esa persona, y la persona no tiene más opción que aceptar en el momento de su muerte esas cosas. El alma sufre una gran vergüenza. Esto es llamado el Gehinom, lo que vulgarmente le llaman el infierno. Es la vergüenza que siente el alma de haber dicho esas palabras y haber tenido esas acciones que en realidad se vuelven una deuda o un patrimonio dependiendo de lo que habló y dependiendo a qué dedicó su tiempo. Cada vez que nosotros dedicamos una acción a algo que no es, vamos a decirle, Kadosh, generamos una deuda del otro lado. Cuando las acciones
que son desenfocadas de su propósito en este mundo, se convierten, dice el Zohar, como si fueran rebeliones contra la Torá, contra el propio sistema creador. El alma siente una tremenda vergüenza de observar que se ha dedicado a todo menos a su propósito de vida, que era regresar a su esencia con su creador. Dice el Zohar, hubiera sido mejor que no fuera creado esa persona. Y todo esto tiene un gran símil con el juicio y la infidelidad de la mujer sotá. La persona es acarreada hasta el cementerio, con todas sus maneras de actuar y con sus palabras frente a él, como si fuera una fotografía, lo dice el Zohar, que es un testimonio que no es despegado de su cuerpo. Ahí es cuando el ángel Dumá, el ángel de la muerte, se le presenta y viene un gran sufrimiento para el alma. El otro caso es cuando la persona está enferma en la cama. Es como si estuviera esclavizada con grilletes, consecuencia de que la persona está en un estado de impureza. Por eso, cuando la persona estaba en estado de impureza, no se le llevaba a un juez, sino se le llevaba a un cohen para aliviar o para reconectar a esa persona, como el caso de la mujer sotá. La persona enferma, lo que sucede es que está esperando un veredicto, porque no hay un buen abogado, es decir, no tiene méritos que le liberen. Entonces, como un ministro de Akadosh Baruj Hu, el ángel de la muerte yace a sus pies, con una espada en su mano. La habitación de la persona es como si llenara en todos sus muros de fuego, describe el Zohar. Solo el alma del enfermo puede ver todo este fuego en sus muros y no los demás que están a su alrededor. Explica el Zohar que a veces ese ángel pide prestada una vestimenta y se encarna en esa persona para que los otros lo perciban. Pero cuando lo hace, no puede ser más que percibida esa escena por la persona que está siendo juzgada y no por los demás. La persona enferma de pronto lo enfrenta. Su cuerpo tiembla y su corazón no tiene paz. Toda la fuerza de su espíritu que está en sus órganos lo recorre y lo deja, como si se fuera la fuerza de él. Y en resumen, se da cuenta la persona de todo lo inútil que ha hecho en su vida y la persona muere.